hoy estrenando este programa. Bienvenidos todos los que a esta hora se están conectando a este Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero contarles, como se los anuncié, que estamos hoy estrenando este proyecto que se llama el Libertómetro de Rescuri y donde vamos a hablar y a defender las libertades. Y quiero, por supuesto, además de saludarlos hoy y darles esa bienvenida a todos los que se están conectando, presentarles o contarles quién nos va a acompañar en la tarde de hoy a hablar justamente de libertades. A continuación, yo quiero darle primero, por supuesto, la bienvenida a Héctor Riveros, darle las gracias por haber aceptado la invitación de estar esta tarde aquí con nosotros. Yo quiero presentar brevemente pues, a Héctor. Héctor es un abogado lleno de títulos, lleno de experiencia, lleno de puestos. Además es hoy panelista de Blue Radio, es un abogado brillante, es además un tuitero muy activo y sobre todo, lo más importante para este programa que estamos haciendo, como yo, es un defensor de las libertades, es un verdadero liberal. Yo quiero entonces darle la bienvenida, sin más preámbulos, a Héctor Riveros, que nos acompaña hoy. De nuevo, Héctor, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Bienvenido. Juan Fernando, muy buenas tardes, muchas gracias. Para mí es muy grato estar en esta conversación y es de verdad honroso que me hayan escogido para comenzar un tema que pues sí, está totalmente en los afectos y en la convicción, que es ese deseo de que la sociedad cada vez sea una sociedad de gente más libre. Bueno, Héctor, pues de verdad es un honor para mí que nos acompañes. Vos sos un auténtico liberal. Y lo primero que quiero que abordemos es cómo nos hemos sentido en este momento de restricción, en este momento de aislamiento, de cuarentena. ¿Cuáles son esas libertades que efectivamente nosotros hemos visto restringidas? Yo personalmente, Héctor, te cuento, francamente, que es muy complicado el encierro. Yo extraño poder salir, poder hablar con mis amigos, poder reunirme con una cantidad de personas que en el día a día me reúno para hablar de temas de la sociedad, de la ciudad, del país, del departamento, a tomarme un café, a comerme un pan de bono, en fin, a conversar, a poder abrazar a alguien, a hacer lo que yo quiera, a tener esa libertad para salir, para moverme por la ciudad o por el país. Eso, por supuesto, lo extraño mucho. Uno, como ser humano, termina de acostumbrarse, sin lugar a dudas, pero me hace muchísima falta y he visto, por supuesto, cómo pues esa libertad se restringe y la valoro. Y yo creo que nos pasa a muchísimos colombianos. Hoy estamos valorando muchísimo más esas libertades y esa posibilidad de salir y de encontrarnos con amigos y de hacer lo que queramos. Y quiero, por supuesto, antes de darte paso, Héctor, que la gente que está conectada en este momento nos cuente cómo se han sentido, cuál es esa libertad que más han visto restringida o cómo les ha afectado el encierro respecto a las libertades. Y por supuesto, Héctor, con esto, para darte paso, contanos vos qué has sentido, cómo te ha parecido este encierro, ¿has salido, has podido salir, no has podido salir? Contanos qué has pensado, qué has hecho y qué estás pensando además. No, yo no he salido ni voy a salir, pero por decisión propia, en realidad no porque sea muy cumplidor de de las normas, que también trato de cumplirlas, pero yo no voy a salir por decisión propia porque a mí me parece que el riesgo de contagio es alto. Bogotá está teniendo un contagio grande, importante. Yo pues ya no soy joven, quisiera tener 20 o 30 años menos y que pasara esto porque me la gozaría mucho. Ya acercándome a los 60 como estoy, pues ya empieza uno a llenarse un poco más de temores y además
pues bueno, a mí me diagnosticaron hace muy poquito un asma, pues, digamos casi comenzando el encierro, el médico resolvió que sí, que finalmente todo lo que tenía de alergias y de cosas se llamaba asma, es decir, que estoy metido dentro de los que deben tratar de no salir. Pero realmente, claro, a mí me, me hace falta, mucha falta poder, sí, lo mismo que tú dices, hacer un montón de cosas que hoy están restringidas, pero poder escoger si las hago o no, que es el punto. Yo seguramente voy a cambiar muchos de los hábitos de mi vida, por lo menos transitoriamente durante un rato largo, mientras la amenaza del COVID esté por ahí volando. Pero yo no quiero que me impongan esos cambios. Yo no quiero que me digan si puedo salir a trotar, nunca he trotado, pero si puedo salir a caminar de 8 a 8 y media, sino si lo puedo hacer de 11 a 11 y cuarto, a la hora que me dé la gana. Entonces, yo sí creo que ahí hay una cosa, y además valoro mucho este espacio justamente en el momento en el que, bueno, como yo digo, ya casi completo 60 años y nunca había tenido más restricciones a mi libertad que ahora, jamás. O sea, pasó toda mi vida sin que tuviera unas restricciones de la magnitud de las de ahora. Y sobre todo que tanta gente se sintiera tan dueña de mi libertad, porque el presidente por unos decretos, el ministro de Salud por unas resoluciones, la alcaldesa de Bogotá por Twitter, por decreto, por televisión, todos sienten el derecho de decirme qué tenemos que hacer, si podemos salir, si me puedo encontrar con otras personas, si puedo celebrar el cumpleaños, y eso me parece que es un tema que hay que discutirlo. Se ha aplazado un poco la discusión por el miedo, claro, estamos con miedo y con miedo uno no discute, pero además el antónimo de libertad se llama miedo, siempre, no solo ahora, siempre cuando uno tiene miedo, lo que hace es ir entregando las libertades a ratos, y aquí pues las hemos entregado casi todas, y seguramente algunas se justifican y tal, pero por lo menos discutamos. Pues Héctor, justamente de eso quiero que profundicemos. Yo estoy muy preocupado porque, por supuesto, con la excusa de la pandemia y seguramente pues hay razón parcial en ello, nos están restringiendo muchísimo las libertades. El presidente de la República, y este dato me parece importante contárselos, ha expedido 73, en 30 días expidió 73 decretos, casi 2,4 decretos por día, lo que el Congreso se demora más de un año. Si eso, por supuesto, si eso pasara por el Congreso, con todo el trámite legislativo que eso requiere. Y además esos 73 decretos tienen más de 500 artículos, casi 900 páginas para expedirlas en un mes. Por supuesto que ese equilibrio de poderes en este estado pues, de excepción es clave, ese rol que debe cumplir el Congreso de la República. Pero quiero entonces, Héctor, profundizar sobre esas restricciones de las libertades. Yo francamente me encuentro muy preocupado, no solamente con las restricciones nacionales, sino con las facultades y las restricciones que están haciendo muchísimos alcaldes, y la preocupación es que qué va a pasar después de esto. Les va a quedar gustando restringir las libertades, les va a quedar gustando, digamos, a nivel nacional que el Congreso no se ocupe mucho del tema, pero sobre todo restringir en exceso las libertades. Yo además creo, y lo dije esta semana en un trino, que deberíamos ir avanzando en permitirle efectivamente a la gente poder salir. Hoy los mayores de 70 años tienen unas restricciones, ya hay varias personas, varios columnistas que han dicho, varias personas que han dicho, ¿y por qué nosotros no podemos salir si nosotros pues tenemos la obligación de autocuidarnos y tenemos la responsabilidad, por supuesto, con el resto? Necesitamos entonces, y creo yo, y ese es un llamado, que por supuesto que no, en este momento no podemos seguir aceptando esa restricción total a nuestras libertades, y creo que tenemos que seguir e ir avanzando en ese sentido. Personalmente he insistido, digamos, en el país tenemos que abrirlo por sectores, por regiones, por ciudades,
a las personas por edades, pero sobre todo, y con esto termino para darte paso, Héctor, yo creo que en un ejercicio de las libertades, de creer en esas, en que las personas son dueñas de esa libertad y se pueden cuidar, pues deberíamos darle esa responsabilidad a las personas que puedan salir, pero por supuesto con la restricción, con el autocuidado que ellas quieran tener y con la restricción de cuidar a los demás y no ir a, por supuesto, de no ir en algún acto irresponsable a contagiar a otros. Claro, tú decías al comienzo, ¿les va a quedar gustando? Y la respuesta es sí, les va a quedar gustando. Eso es lo grave. Es que todo el que, mire, los liberales clásicos, y este es un espacio de liberalismo puro, radical, los liberales clásicos dijeron una cosa que pues está suficientemente comprobada, que es todo el que llega al poder eh, tiende a abusar de él y a quedarse. Esas son las dos grandes tentaciones del que llega al poder. Ampliar su ámbito de poder y nunca irse, perpetuarse en el poder. Por eso se inventaron el Estado liberal, con base, digamos, en ese diagnóstico tan simple, es que diseñaron todo un sistema de controles, es que le reconocieron unos derechos a la gente, es que dijeron que para restringirle esos derechos se necesitaba pues tener un procedimiento y que había un núcleo esencial de esos derechos y de esas libertades que era absolutamente intangible. Y bueno, pues todo eso es lo que hoy por hoy está en riesgo. A mí me llama la atención un par de, doy un par de datos que me parecen interesantes. Hoy vi, pero no he tenido oportunidad de encontrar el documento completo y tal, que el Tribunal de Wisconsin declaró inconstitucional el segundo confinamiento que se decretaba en ese estado en los Estados Unidos. Porque dijo, bueno, el primero se justificaba, pues digamos, había como unas razones y tal, pero ahora, ¿como hasta cuándo? Y bueno, declaró inconstitucional y por lo tanto inaplicable el segundo confinamiento que había decretado el gobernador de Wisconsin. Claro, eso desgraciadamente, además del concepto jurídico, pues está mediado ahí por la discusión política que hay en los Estados Unidos, que entre otras cosas tiene un problema y es que los más conservadores son los que están en contra del confinamiento. Pues Trump y sus amigos están en contra del confinamiento y los demócratas en cambio están a favor del confinamiento. El gobernador de Wisconsin es demócrata y dicen que el tribunal de Wisconsin tenía una mayoría republicana. Pero más allá de la discusión política de los Estados Unidos, el detalle de que un tribunal ya de los Estados Unidos haya declarado contrario a la constitución de ese país el confinamiento o por lo menos la ampliación del confinamiento es un dato que me parece que es bastante interesante. Y hay otro tema que me acordaba mientras tú hablabas, y es que hace poco en la emisora donde yo trabajo en Blue Radio, teníamos una discusión sobre el tema de uno de los derechos que me parece que se pone en riesgo con todo esto, que es el de la intimidad, porque decían, no, es que baje la Corona Pesa, la aplicación que el gobierno colombiano está promoviendo para tener más información sobre usted, para poder controlar mejor el COVID. Y entonces yo estaba dando mis discusiones liberales que doy todos los días ahí, defendiendo el derecho a la intimidad de la gente, diciendo, no, el Estado no puede tener tantos datos suyos y tal. Y los compañeros de panel y los periodistas me decían, bueno, pero es que usted le entrega esos datos a Facebook, a Google, a Netflix, a todo el mundo, se los entrega sin chistar y ahora se los pide el gobierno y ahí sí entonces protesta. Y entonces les decía, exactamente, eso es lo liberal. Es que de quien yo tengo miedo es del Estado, no de los particulares, porque si un particular va a abusar de una información mía, yo tengo a alguien que me proteja que se llama el Estado. Pero si el Estado va a abusar de la información que tiene de mí, no tengo quien me defienda. Pero por eso me da mucho más miedo entregárselo a Facebook que al Estado, porque de Facebook me defiende el Estado, pero del Estado, ¿quién me defiende? De acuerdo, Héctor. Bueno, pero quiero hacerte otra pregunta. Pasemos, sigamos en el tema, por supuesto, de libertades. ¿Vos alguna vez en la vida fumaste marihuana?
No, me arrepiento mucho, no he sido capaz. Yo he tenido un problema, digamos, yo he sido un liberal muy teórico. Yo he sido dos cosas muy teóricas. No, Eh, práctico no. director de fútbol, de técnico de fútbol. Eh, siempre solo he hablado carreta, nunca he metido un gol en mi vida, pero durante 60 años he hablado carreta de cómo deben jugar los equipos. Y dos, el ejercicio de la libertad, que yo lo he ejercido mucho menos de lo que hoy quisiera haberlo ejercido. Entre otras cosas, por ejemplo, nunca fumé marihuana porque siempre me dio miedo de que me quedara gustando, como a los gobernantes abusar del poder. Y entonces siempre me dio miedo. Hoy me arrepiento, digamos, si yo me pudiera devolver, y ya no sé si un viejo se ve bien fumando marihuana, pero por ejemplo, yo no sé si mi hijo ha fumado o no, pero no le reprocharía para nada que lo hiciera, ni le, además le recomendaría nunca a ningún joven que no lo hiciera. Por toda la literatura que he leído sobre el tema, me parece que fumar marihuana no genera unos efectos malos sobre la salud y en cambio sí le permite a la gente tener sensaciones que seguramente lo hacen estar mejor y todo lo que sea para estar mejor en la vida, maravilloso. Bueno, Héctor, yo te cuento que yo tampoco, nunca lo he hecho, sin embargo, por supuesto, defensor de las libertades, presenté un proyecto de reforma a la Constitución en el Congreso que se hundió por tiempos y lo voy a volver a presentar para legalizar el consumo de cannabis recreativo para mayores de edad, por supuesto, y en ciertos lugares. En ese proyecto vamos a volver a insistir porque creo justamente en el derecho que todos los colombianos y todos los seres humanos debemos tener a decidir sobre nuestra propia vida. Y si queremos decidir sobre consumir alcohol, cigarrillo, marihuana, pues tenemos que tener el derecho y en eso no se debería, por supuesto, meter el Estado. Inclusive en esa discusión del proyecto, en esa investigación que hicimos del proyecto de Héctor, nos encontramos con que, en efecto, inclusive el alcohol y el cigarrillo causan más daños que la marihuana. Está, por supuesto, comprobado científicamente. Claro, claro, claro. Obviamente está comprobado que el alcohol produce mayor adicción y mayores daños a la salud que la marihuana. Pero independientemente de todo eso, yo sí creo que hay que defender el principio esencial, que es que la gente tiene que tener la posibilidad de tomar sus decisiones, de tomar las decisiones sobre su vida. Hay que reivindicar la autonomía privada, la autonomía particular. Yo decido cómo llevo mi vida. Yo veré si consumo una sustancia u otra, siempre y cuando, que es el principio liberal, no ponga en riesgo los derechos de otros. Punto. Yo no puedo poner en riesgo los derechos de otros, que entre otras cosas con el COVID hay un problema y es que como usted contagia a los demás, entonces le pueden decir, bueno, sí, usted es un viejo que si quiere salir y se pone en riesgo, pues usted verá, pero pone en riesgo a los demás, entonces ahí hay una discusión. Pero en el caso de la marihuana usted no pone en riesgo a nadie. Y el cuento de que es que usted se vuelve adicto y empieza a robarle la plata a la mamá para ir a comprar el pucho y esas vainas, eso es carreta, eso es peligrosismo de los conservadores. Eso es una manera de restringirnos la libertad. Yo tengo derecho a decidir con mi cuerpo, con mi vida, lo que quiera, mientras no ponga en riesgo los derechos de los demás. Ese es el principio general y el que tenemos que defender en el liberalismo clásico. De acuerdo, Héctor. Además, si en efecto, si uno comete un delito, en efecto, digamos, habiendo consumido alguna sustancia o alcohol, pues tendrá que ser castigado por haber cometido el delito, pero no por haber consumido alcohol o marihuana, etcétera. Y Obvio, coincido obvio. plenamente con vos. Para terminar, Héctor, quiero que Hay pases que por mejorar el el internet, hermano. liber... Sí, sí, sí. Hay que... quiero que pases al final Espero que no por sea el del liber... Cali. el, no, del celulares. De claro, quiero que pases por el libertómetro Curi. Héctor, te va a hacer 4 preguntas muy rápidas y quiero que me contestes. Espero que me estés escuchando bien. Sí, sí, bien, bien. Listo. La primera es, ¿el aborto sí o no y en qué condiciones?
Sí, claro, sin condiciones. Ok, bueno. La segunda, yo quiero mostrarles, aquí tengo el libertómetro, digamos, este es el termómetro donde le tomamos la temperatura. Hoy a Héctor Rivero luego lo vamos a publicar, Héctor, qué tan liberal es, qué tanto defiende las libertades. Digamos que uno es menos, defiende menos las libertades, cuatro es donde más defiende las libertades. Eh, yo coincido en el tema del aborto en los tres casos que ha definido la Corte Constitucional. La segunda pregunta, No, 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 no. ¿Cómo así que solo en los eutan, tres eut, casos? Siempre tiene que ser una decisión autónoma de la mujer. Pero bueno, haga la segunda pregunta. bueno, Lo veo godito eutanasia, ahí, hermano, lo veo godito ahí. eutanasia, sí o no y en qué casos. No, claro, también siempre. Yo creo que uno debe tener la posibilidad de, bueno, primero tiene el derecho a una vida, a una muerte digna, y segundo, uno tiene el derecho a disponer de su propia vida, eso está claro. Incluso la Corte Constitucional ya lo resolvió cuando lo resolvió en esa famosa sentencia de Carlos Gaviria del delito de inducción al suicidio. Yo no, yo creo que uno debe poder disponer de su vida y además tiene derecho a una muerte digna. Y te pregunto aquí, ¿ya Pero, firmaste, ya tenés el consentimiento firmado para que si estás en algún estado, tu familia pueda mostrarlo y que te apliquen la eutanasia y poder morir dignamente? claro, claro, claro. Y tengo además el Switch por si acaso lo puedo usar yo también. Ok. Bueno, la tercera, son cuatro, la tercera. ¿Cuál crees que debe ser el papel del Estado en la religión, con la religión? No, el Estado lo que tiene es que garantizar el libre ejercicio de la religión. Entonces, tiene que meterse lo menos posible y lo único que tiene que hacer es garantizar que otras personas no afecten mi derecho a ejercer la libertad religiosa o la libertad de conciencia. Y hay un elemento que es importante, Juan Fernando, y es que la manera como el Estado garantiza la libertad religiosa es no tomando partido. Y lo digo porque hoy está en la discusión en Colombia, la ministra del Interior sacó una circular diciendo que iba a haber una jornada de oración y la vicepresidenta ayer dijo que nos había consagrado a la Virgen de Fátima. Yo le agradezco mucho a la vicepresidenta que rece por mí y ojalá le paren bolas en donde caiga el rezo, digamos, y nos ayude a todos. Me parece perfecto. Pero lo que sí está, incluso ella puede hacerlo, puede ir a rezar donde quiera y puede contarlo, también me parece que forma parte de su libertad religiosa. En cambio, lo de la ministra del Interior no me parece correcto, porque cuando ella convoca una jornada de oración, está tomando partido y ese sí no es su papel. Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos claro cuáles son los límites del Estado en materia religiosa y eso la Corte Constitucional también, por fortuna. En Colombia hemos tenido la maravillosa fortuna de tener una Corte Constitucional que ha sido muy liberal, muy pionera del ejercicio de los derechos. Y entonces, por ejemplo, Colombia estaba consagrada al Espíritu Santo, creo que era, no, al Sagrado Corazón. Había una ley que nos consagraba al Sagrado Corazón y la Corte la declaró inconstitucional por fortuna. Bueno, la última pregunta, coincido con vos en eso, Héctor, totalmente. La última pregunta, respecto a la libertad de empresa, ¿más Estado o más mercado? No, yo creo que más mercado, por supuesto, pero claro, también es cierto que en sociedades desiguales y forma parte también del liberalismo profundo la intervención del Estado en la economía. La intervención del Estado en la economía no la inventamos los liberales. Y en Colombia la introdujeron los liberales en el gobierno de López Pumarejo por allá hace ya casi 100 años, como 80 y pico de años. Y lo tienen que hacer para conseguir otra cosa que es muy importante. Digamos, el liberalismo tiene dos grandes principios. O el mayor grado de libertad, lo que busca es el mayor grado de libertad personal, que es de lo que hemos venido hablando, pero también una sociedad cada vez más igualitaria. Y entonces, en la intervención del Estado en la economía
es un instrumento al que no se puede renunciar si queremos conseguir ese segundo propósito liberal. De acuerdo, pero con las menores restricciones posibles, por Ah, supuesto, claro, 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 claro. Es que, persiguiendo esa claro, igualdad, digamos. En Colombia tenemos una cosa, a mí me llama mucho la atención que en las libertades económicas hay una creencia de que el Estado siempre nos tiene que dar permiso. Y es rarísimo. Por ejemplo, ustedes vieron lo que pasó con el cuento de que Avianca estaba vendiendo tiquetes para la primera semana de junio y no sé qué, y se le vino todo el mundo encima, incluida la superintendencia. ¿Y cómo así? ¿Cómo así si había un decreto que dice que está suspendido el transporte aéreo hasta el 25 de mayo? Eso quiere decir que quien tenga la capacidad de proveer ese servicio el 26 de mayo lo puede hacer. Hoy acabo de ver por ahí en alguna parte, que había promociones en hoteles de Cartagena para la primera semana de junio. Claro, los hoteles de Cartagena están suponiendo que es que se va a levantar la prohibición de la libre circulación el 25 de mayo. Y Claro, tienen derecho a hacerlo. Ellos claro, están ejerciendo su libertad de empresa. Ahora, correcto. si es que el gobierno decide que no, que es que unas actividades económicas van a estar prohibidas hasta, qué sé yo, el año entrante, pues que lo diga. Pero si pone fecha de 25 de junio, a partir del 26 de junio uno no tiene que pedir permiso para ejercer esas actividades. Claro, justamente, es al contrario. Héctor, y yo quiero decirte justamente, ya acabamos aquí esta ronda de preguntas, ya Bueno, yo le he puse la pasado vara más alta de liberalismo. por el termómetro, pero quiero decirte esto para cerrar el tema de libertad de empresa. Yo, y lo he dicho además públicamente, yo defiendo con la misma fuerza las libertades individuales en mi ejercicio político, público en el Congreso, como la libertad de empresa, como creo que además tiene que ser y como lo tiene que hacer un auténtico liberal. ¿Qué ibas a decir? No, iba a decir que le puse una vara alta con el Sí, sí, termómetro sí. ese y espero que los Efectivamente. siguientes que traiga sean así de liberales. Sí, así o más, pero está complejo superar tu liberalismo, pero yo lo vamos a publicar en el próximo, digamos, en mis redes sociales. Quiero agradecerte esto con Héctor, Héctor, con esto Lo, cerramos, ya creo que nos lo vi pasamos chilingueando con el cuento de los 3 casos del aborto, ¿no? Eso con tenemos que esto que el tiempo. conversarlo. Ok, yo quiero, Héctor, que con esto cerremos agradeciéndote, creo que se nos acabó el tiempo. Gracias de nuevo por haber aceptado esta invitación a este primer programa, a este proyecto del Libertómetro de Reyes Curi para hablar de libertades. Creo que es muy, muy importante este ejercicio que estamos haciendo, como lo decía, sobre todo en medio de este encierro, de esta cuarentena, de este confinamiento. Tenemos que, y hemos aprendido, yo y sé que mucha gente, a valorar mucho más las libertades, y cuando esto pase las tenemos que seguir, valorar y hacer respetar muchísimo más. Así que Es quiero el, agradecerte, Héctor, por haber estado aquí con nosotros. no, gracias a ti, Juan Fernando, y de verdad felicitaciones. Me alegra mucho que en el liberalismo estemos reivindicando las libertades. Eso es un discurso que muchos liberales han renunciado y yo creo que tenemos, y hay cosas digamos, yo no sé, por ejemplo, hay unas cosas, le voy a mencionar una que no sé cómo votó, que es el tema ese de la prisión perpetua, que eso también es antiliberal. Ne- Entonces, hay un poco de negativo, cosas a las que negativo. perfecto. Entonces, en el libertómetro ese va pasando bien. Listo, Héctor. Un Bueno, mil abrazo y gracias. gracias. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Muy, muy, muy chévere. Gracias por haberse conectado, por estar hasta el final, y espero que les haya gustado. Vamos a seguir haciendo esto con mucha frecuencia. Esperamos poderlo hacer cada 15 días inicialmente. Y vamos a seguir pasando por el Libertómetro de Reyes Curi a muchas más personas, a muchas más personalidades locales y nacionales. Gracias a todos por habernos acompañado. Chao.